Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este capítulo de Más que un Pitch, hoy día conversamos con Tomás Irarrázaval. Juan Pablo Silva, ¿quién es Tomás Irarrázaval? Tomás Irarrázaval, bueno, emprendedor como todos los que han estado en nuestro programa, y vamos a hablar hoy de algo que partió como un emprendimiento universitario y que agarró vuelo, la verdad. Así que muy bienvenido, Tomás, gracias por estar acá. Gracias, Tomás, bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y participar y contarle un poquito lo que ha sido Dryhood, la historia y cómo partimos y todo, así que... Oye, toda la razón, porque yo no dije cómo se llamaba la empresa. Efectivamente se llama Dryhood y yo debo admitir que debo haber sido de los primeros clientes de Dryhood del año 2014-15. No sé cuándo partieron. Exactamente por ahí, 2014. Estas capas como que se usan para la playa, estos con capucha, que supuestamente son para el surf. Yo no surfeo, hago disclaimer, pero pura pinta nomás. Oye, vámonos a esta historia. Cuéntame por qué partieron haciendo esto. Fue un proyecto universitario que no pretendían que sea más que eso, querían el 7 y listo. Vámonos a eso. Efectivamente, bueno, Dryhood nace en verdad en un proyecto, como tú dijiste, universitario, en que, bueno, en la Adolfo Ibáñez existe este programa de emprendimiento en donde hay un semestre que te obligan, en el fondo, es un ramo en que tienes que hacer un emprendimiento, y en este caso nos tocó que coincidí justo con... Yo venía un año tarde y coincidí con 6 amigos del colegio y dijimos, oye, ya tenemos que hacer este curso, hagámoslo juntos. Y entre varias vueltas partimos con una iniciativa que fue traer lo que tú bien dijiste, los ponchos de toalla, que era un producto que hoy día existía en ese minuto, que hoy día también existe, pero que era enfocado 100% en los surfistas y que en verdad era un producto que era súper caro para la simplicidad que tenía ese producto. Y bueno, lo que hicimos básicamente fue traer en ese minuto, que fue con... Si es que habían casos de algunas que estaban vendiendo, no sé, desde leña, nosotros partimos importando productos, yendo a producir a China y nos mandamos como casi que con todo, por decirlo, en mandar a hacer estos ponchos a venderle a un precio un poco más económico. Nos trajimos como 3 diseños y salimos a vender lo que era 100% un emprendimiento, en el fondo súper básico. Partimos vendiendo desde afuera los supermercados, en la playa. Nosotros veníamos algunos en Cachagua, se iban afuera del Líder, estaban todos como repartidos, íbamos a Maitencillo, y fue un plan de salir a vender literalmente a la calle, cero e-commerce, y fue un proyecto que partió, pero que en ese minuto, no sé, habrán sido, pedimos como 600 ponchos, termina el verano y logramos vender prácticamente todo. Y de ese grupo, de los 6, de repente 2 dijimos, ¿sabéis qué? Esto, igual hay agua en la piscina, ¿sabéis que podríamos hacer algo? Y partimos al año siguiente y empezamos, bueno, primero terminando en el fondo un poco el ramo, ya llegamos a la presentación final, oye, presentamos, ¿sabes qué? Nos fue súper bien, no sé qué, pero en el minuto que íbamos a presentar y le mostramos todo el proyecto que nos había ido bien, llega el profesor y dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes están al borde de echarse este ramo. ¿Por qué? Y el por qué era al final porque decía... Fue un riesgo muy grande, dijo. Ustedes hicieron una inversión muy grande y como que se fueron como en otra derivada y como que cuál era la innovación y como que no le convencía mucho el proyecto. Bueno, a nosotros nadie creía y le dijimos, chuta ya, pero si nos fue bien, nos fue mucho mejor que todo, que varios otros, por decirlo, no deberíamos de poder echarnos el ramo. Bueno, y entre conversación y todo, igual nos fue bien finalmente la presentación y ahí es cuando terminamos el proyecto y con uno de los 6 socios que estaban dentro, dijimos, ¿en qué? Sigamos. Y año siguiente empezamos a traer traigamos, ahí que los 600 los vendimos, traigamos 1000, después el año siguiente traigamos 2000 y fue agarrando cada vez más vuelo y en un nicho en donde, si bien partimos 100% como enfocado en el surfista, en suplir un producto que hoy día era carísimo en ese minuto, ¿por qué no venderlo a un precio más económico? Pero al final empezó a pasar que se convirtió en una marca, se empezó a convertir en moda. Ya, explica un poquitito cómo era la característica del producto. El producto en ese caso era 100% era un poncho de toalla que particularmente lo usan los surfistas para salirse del agua. Entonces cuando se tienen que salir del agua y están con su traje de agua, se enropa abajo, se ponen este poncho y se pueden sacar el traje sin que su parte pudendas queden al aire, sin quedar desnudos. Claro, sin quedar desnudos en la mitad. O sea, quedan desnudos, pero cubiertos por el poncho. Tal cual. Exactamente. Ya. Y producto existente, así que no era como ninguna novedad, sino que más que nada la gran novedad era que teníamos diseño, en verdad. Teníamos diseño, un par de variedades de productos como en terminaciones y todo, siempre preocupándonos en una buena calidad.
Y en verdad mantuvimos esa misma línea de producto un buen tiempo. Pero nos empezó a pasar mucho que, como tenían diseño, nos empezó a pasar que empezó a agarrar más moda en no solamente el surfista, sino que las niñitas cuando iban a la playa, oye, se salían del agua y querían estar con su poncho rosado. Yo me acuerdo en un minuto, digamos, porque empezamos a ir a bazares, por ejemplo, que era como partíamos, y que creo que un buen punto de inicio, en el fondo, cuando no tenés e-commerce y tenés que dar un poco a conocer tus marcas, partimos mucho a diferentes como exposiciones. En el fondo está el Bazar Idea, hoy día que es típico, la Expo Cachagua, por ejemplo. El Cachagua, claro, que es un clásico también. Claro, ya. Exactamente. Y está este caso, había uno que era el del Villa María. Ponte, nosotros teníamos unos ponchos rosados. Y el poncho rosado, o sea, en el Villa María era un productazo. Arrasada y se empezó a volver cada vez más popular. Es que, te voy a decir una cosa, es un tremendo producto. Es un gran producto. Es un gran producto. Oye, y esto parece publicidad, pero a mí me lo regaló mi mamá de Navidad en ese momento. Insisto, no ser feo, pero en el Qué bueno que nos aclaraste un tema que no era necesario precisar. No, después me van a molestar mi amigo Chaya. Ya. Pero lo usaba porque en el sur te tiráis al lago y vais en la lancha y te lo ponís después de estar mojado. En el fondo, en vez de estar con la toalla. Es mucho más útil que la toalla. Mucho más Sí, útil. Mucho más útil. Mucho más útil. Tiene un gorrito, además. No, pues sí, de verdad que es un gran producto. Exactamente. Sí. Bueno, y lo más divertido es que entre eso ya sabíamos que el nicho ya del surfista ya no era solo ese nicho. Sí, el nicho del surfista ya no existía. En el fondo ya como que de hecho era más problemático porque cuando partíamos vendiendo en el surf shop. El problema que nos pasaba en el surf shop que en general el que vive en la playa es un poco más relajado y no es muy ordenado el mantener un negocio con puros surf shop porque básicamente es todo mucho desorden, entonces era inescalable. Y dijimos ya, ¿qué empezamos a hacer? Y nos empezamos a meter en el mundo como ya como náutica, en el fondo todo lo que es lago. Y vos sabés que empecemos a atacar un poco el nicho de la gente que tiene su casa en el lago y que de repente, o hasta, no sé, nos pasa de repente en los hoteles, que se digan, en vez de la bata, oye, ¿por qué no poncho? Porque algunos también están hoteles cerca de la playa, entonces, oye, ¿para qué no? Para las escuelitas de surf. Y empezamos a personalizar también los ponchos, empezamos a meternos como en el mundo un poco más B2B también. Pero lo que empezó a pasar, en verdad, yo creo que el gran valor que empezó a tener era la marca. La marca se empezó a volver cada vez más popular. De hecho, que empezaba a pasar cada vez más que empezaron a aparecer otros productos de la misma como familia y todos le decían el dry hood, po. O sea, para todo era como cuando alguien iba a buscar un poncho, todos empezaban a decir, oye, yo este es mi dry hood, aunque no era dry hood, para ellos eran su dry hood. Y ahí fue creciendo y cada vez agarrando más vuelo. Fue bien entretenido, en verdad, todo el boom que puede generar, en el fondo, cuando vais creando una marca cada vez más potente, el cómo la gente también se va teniendo esa cercanía, va empezando como cómo empezáis a tener como un valor de marca al final. En el fondo, que la gente tenga una percepción de ti, porque era un producto que tiene, no sé, en este caso era diseño, que tenéis calidad, sabían que era un producto que iba a durar, que lo que estaban pagando era un precio justo, en el fondo. Y bueno, ahí fue avanzando, pero diría que fueron los primeros 3 años, voló. Pero de repente, ya, sabéis que estaba en una universidad, en uno de estos estaba Agustín me dice, oye, sabéis que yo me voy a ir a China, sabéis que, chao. Quiero salirme un poco. Ya, pero perfecto, y empezaron a cagar en un minuto solo, en donde yo también, terminando ya más o menos la universidad, porque ya todo esto parte de mantenerlo mientras estábamos en la universidad, igual era complejo, porque sobre todo era justo en diciembre cuando teníais todos los exámenes, entonces ya mantener la universidad con estar todo diciembre tratando de salir a vender era bien difícil. Y te diría que como hace 4 años más o menos, 3 años, se me acercan 2 compañeros de la universidad, Clemente Matías, que hoy día son actualmente socios míos, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos aquí una marca, hay algo que podemos hacer, ¿por qué no le sacamos el jugo a esto? En verdad, ya tenéis un producto, pero ¿por qué no hacemos en el fondo algo más grande? Oye, pero espérate, es que antes de pasar a eso, porque nos queda harto rato y no quiero que nos saltemos a esa segunda etapa, esta etapa en que tú estabas solo, en que los socios te dicen, oye, yo sabéis que no quiero, no pensaste en cerrarlo, no sé, ponerle pausa, porque es distinto emprender solo, si tus socios se van y además estáis saliendo de la universidad, tu costo de oportunidad empieza a aumentar, oye, tengo que salir a buscar pega. Cuéntanos de esa etapa antes de pasar a la etapa actual. Sí, no, efectivamente, de hecho, sin ir más lejos, hubo un libro que me leí hace no mucho que se llamaba Grit, que era Pasión y Perseverancia, y era, en verdad yo decía, la época yo creo que viví de ese minuto en donde
quedo prácticamente solo, es el minuto más difícil porque tú decís, ¿qué hago? Oye, lo sigo, o sea, es que en verdad había una demanda, había gente que le estaba gustando el producto. En el fondo podía hacer un negocio, pero decía, ¿sabes qué? Solo es súper difícil emprender solo, po. Es súper difícil de repente tener los altos y los bajos y en verdad estar remando y remando y remando y que de repente te estáis poniendo portazo. Cuando estáis solo es prácticamente imposible y me pasó en ese minuto que dije, ¿sabes qué? Yo estaba más o menos terminando la universidad y partí a Australia. Me fui a hacer Work and Holiday a Australia y dije, ¿sabes qué? Vamos a generar stand-by. Tenía más o menos, me quedaban algunos, como algo de inventario, y dije, ¿sabes qué? Lo voy a mantener vendiendo. Y me fui a Australia un poco a vivir, a nada, lo mismo que al final que hacen prácticamente todo, en el fondo aprovechar una vida que es entretenida porque es como full trabajo, pero además aprovecháis de recorrer y me había pasado además que como agarró tanto vuelo inicialmente, todos los veranos de la universidad terminé estando todos acá, po. O sea, todos los eneros terminé trabajando y los febreros ya algunos me iban a la playa, pero, o sea, me iba, pero enero siempre estuve acá, po. Y dije, ya sabéis qué, vamos a Australia y vamos a recorrer. Y entre eso empecé a ver siempre varias ideas y varias cosas de lo que me gustaría hacer, pero decía, ¿sabéis qué? Hoy día solo en verdad es súper difícil, ¿qué hago? En varios minutos, de hecho, estuve súper cerca de decir, ¿sabéis qué? Vendamos la marca, hay algo, si viene algo que está como stand-by, quizá fuera nomás, y fue un proyecto universitario súper bonito, súper entretenido, se aprendió un montón, porque yo creo que aprendiendo es como cuando más aprendí en el fondo a puro porrazo, vaya aprendiendo en el fondo lo que tenéis que hacer, y yo diría que ahí dije como, estuve en un limbo al borde de decir ya, chao. De hecho venía acordando en el camino, por ejemplo, que hay muchas marcas hoy día que uno ve que en el minuto universitario agarran vuelo y lo peludo en verdad es mantenerlo, po. Siempre lo difícil de mantenerlo. O sea, claro. es lograr ir agarrando ese músculo y seguir, es como una carrera de resistencia. En el fondo tenéis que ir peleando y tratar de mantener un poco esa consistencia. Y ahí terminé y dije, ¿sabes qué? De repente cuando vuelvo a Chile, termino el último año que me quedaba, que era el magíster, y entre eso estuve más o menos iterando en algunas opciones de que me tincaban, pero nada muy concreto. Y ya estaba más o menos pensando ya cerrar de frentón y dedicarme básicamente a emplearme. Dije, ¿sabes qué? Yo creo que hoy día actualmente el problema que tenía también era tan estacional que yo decía, en verdad no puedo salir a emplearme en esto en el fondo. O sea, va a ser súper complejo. Van a salir todos ganando sueldo y yo decía, no soy capaz de ir a ganarme ese sueldo en el fondo si es que los que están saliendo estaban ganando X, yo a ese X yo iba a llegar a un cuarto del X con suerte y con la estacionalidad que tenía iba a ser súper complejo, sobre todo que tenía un desafío también de capital, que salir a crecer en productos era tener mucha más plata y era disponibilizar, tratar de conseguir más plata para poder traer más productos y para poder pagarme un sueldo, como que la ecuación no me da por ni un lado. Así que decido ahí emplearme y me metí igual en el mundo como el emprendimiento. Empecé a trabajar en algunos como startups hoy día, que está como de moda el nombre startups, pero a mí me pasa que al final hay emprendimientos muy tradicionales. El mío siento que es súper tradicional, el de nosotros Dryhood. Y sabéis que me empleé y dije, sabéis que mantengámonos así. Sí, seguí navegando más o menos con lo que tenía. Y ahí es donde se me acercan después Clemente y Matías, actuales socios y que han sido como grandes desarrolladores al final también de lo que tenemos hoy día, en donde me agarran una y me dicen, nos vamos a sentar a comer, y me dicen, ¿sabéis qué? Hay una marca, ya tenía algo muy bien hecho en el fondo, hay algo que se ha construido, ¿por qué en el fondo votarlo y por qué no en verdad hacer algo de esto un poquito más grande? Y dije, ya, pues, ¿sabéis qué? Veamos, pues. A ver qué ideas tienen. Yo de Australia también venía con alguna idea entre todo ese viaje. También como que uno igual tiene el bichito, yo creo, siempre de cómo ese scouting, de salir a buscar productos, oye, qué voy a interesar. Estoy mirando. Siempre la gente también, y yo creo que hoy día el emprendimiento en sí como que también ha cambiado en que es como cada vez más colaborativo. La gente igual cada vez está más dispuesta a ayudarte, tenéis más herramientas, hay como un espíritu también de mucha más ayuda. Y ahí se acerca, bueno, Clemente y Matías y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos este producto. Y partimos en ese minuto con la silla.
¿Qué son? A ver, cuéntanos qué son esas silla sillas. es un producto, es una silla de playa que la gran gracia que tiene es que es una silla súper portátil, es de aluminio. Uno se la puede, en el fondo, poner como mochila. Tiene como varios accesorios. En el fondo tiene cooler atrás. Entonces puedes guardar tu bebida, tu cerveza, si querís. Y la gracia es que una silla súper portátil y cómoda que hoy día, en verdad, la gente en la playa es algo que le acomoda muchísimo. Sobre todo que de repente alguien no quiere estar echado en la playa, te vaya calambrando los brazos, como que ya no saben qué posición ponerte. De repente hay gente que se da cuenta que la silla es un muy rico producto, así como están los respaldos. La silla hoy día era un hit en ese minuto. Y me dicen, traigamos esta silla. Ya, perfecto. Y empecemos a abrir un poquito más el abanico en más productos y enfoquémonos, que el gran dilema y el que todos te decían era, enfócate, ¿a dónde te enfocáis? Tenía una marca hoy día que estáis vendiendo poncho, nos vamos a la playa, pero estáis metiendo en el lago, pero ¿qué productos traéis? Y de hecho, un poquito antes de Clemente y Matías, yo en un minuto hice una prueba. Y era la prueba que te contaba en ese minuto, que fue la prueba de... Dije, ya, ¿sabes por qué no traigo las poleras? Ya, No... cuéntate eso, pero con lujo y detalle, ese ya. problema que hubo. Bueno, llegamos y en un minuto dije, ya tengo que empezar a abrir un poco el abanico de productos. Y me empiezo a meter en el mundo de las poleras. Y dije, ¿sabes qué? El poncho está súper taquillero, estoy en un segmento como etario de jóvenes que como que le gusta como el estilo que tiene un poco la marca. ¿Sabes que eso se podría traducir quizá en hacer polera un poco del diseño? Ya, vamos por ahí. Y de repente llegué y dije, ¿sabes qué? Fui a la oficina comercial de Perú en Chile. Le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero mandar a hacer polera. Ya, perfecto. Vi a una prima que tenía, mi prima era diseñadora, ¿sabes qué? Hagamos un par de diseños. Ya, perfecto. Parto a Perú. Empiezo a ver un poco en Perú cuáles son estas fábricas alternativas que me podían entregar, ojalá, una producción relativa, porque, claro, uno cuando va a China o a todos lados, en general, lo MOQ que uno habla, o sea, los mínimos de compra son súper grandes, entonces es súper difícil partir. Y en este caso eran más o menos mínimos relativamente decentes, así que dije, ya, esta es, empecé a recorrer, me fui, me acuerdo, un fin de semana largo, con una amiga que era diseñadora, necesito que me ayude. Necesito, en fondo, alguien que entienda un poco más del producto. Yo no tengo idea de poleras, de nada, así que necesito ir a conocer un poco. Fueron, me acuerdo, no sé, habrán sido unos 5 días que recorrí prácticamente todo Lima. Estuve en 32 fábricas, conociendo una por una qué valía la pena, cuáles no, qué me podía entregar una. Mucho de lo que me preocupaba eran los timings. Necesitaba tener la polera que llegara en la mi temporada de verano, ponte que era tipo junio. Tenía que llegar, sobre todo en ese minuto me acuerdo que era como, creo que era el Bazar ID. Tenía que llegar al bazar y decía, tengo que lograr encontrar un programa aparte que llegue con buena calidad, un buen producto, llegar con buen diseño y llegar a la fecha. Y bueno, corto, de repente llego, vamos a una de estas fábricas, ¿sabes que me convence? Ya, vamos, flechita para arriba, esta es la fábrica. Ya empezamos a hablar con ella, oye, ¿cuáles son las producciones? Vamos a hacer estos colores, perfecto. En un minuto yo ya venía de vuelta. Ya habíamos cerrado más o menos con ella. Me dice, oye, mándame una polera para ver las tallas. Oye, ¿cuál es la talla que querís? ¿Cuál es tu L? Oye, mándame una muestra porque con eso hago la escala de las tallas que corresponden. Bueno, yo le mando una polera y mandamos a hacer la producción. Ya, increíble. Iba a partir con la segunda categoría, que era la nueva categoría de polera. Y de repente, bueno, ya apretaba a la fabricante y le decía, yo necesito que la polera llegue para el bazar. Y de repente ya logramos cerrar, sabéis que te van a mandar las poleras, Perú está al lado, entonces era relativamente rápido y dije, ya no tengo que mamarme los 45 días que tenéis de China. Y de repente mandan las poleras, llegan a Chile, abro las primeras cajas y de repente cuando abro la caja, abro la polera L. Yo creo que la polera L me queda pero como peto. O sea, ya no había ni una chance de que esa polera se vendiera. Yo creo que esa debería ser una regulación fiscalizada por la Corte Penal Internacional. Claro. Que todas las tallas sean equivalentes. Porque cachado que de repente cuando compráis así me dice XXXXL equivale a S en Occidente. Claro. Bueno, y que es súper difícil y de hecho como para el mundo de la moda, cuando uno quiere emprender y si yo quiero una marca de ropa, que lo traigan no, es súper difícil vender ropa online, porque ¿cuál es tu bench? O sea, ¿cómo tú decís qué talla me va a quedar bien de esa polera? O sea, no me la puedo probar online. Tú ahí en general a la marca que te has comprado
un par de veces y con esa empezáis ya te vaya a la segura. Ya decís, oye, sabes que esas son las L y yo en esta marca soy L y chao, me voy a comprar siempre L. Oye, ¿qué hiciste con todas esas poleras? Entonces, ¿Cuántas eran y qué hiciste? No sé, habrán sido, te lo juro que eran 2000 poleras. Oh. No, 2000 poleras y que realmente, que por suerte en volumen tampoco es tanto 2000 poleras. O sea, las cajas, era hartas cajas, pero, o sea, hartas poleras, pero en caja ya veníamos de los ponchos, que los ponchos cuando traes 2000 ponchos eran demasiado, el volumen realmente era grande. Y bueno, llegaron las 2000 poleras, llegamos a la expo, ya empezamos a montar los ponchos, y pusimos las poleras igual estaban ricas, realmente tuve que llegar, bueno, paramos en el stand y era como, oye, puta, ¿sabes qué? Mi niño se lo está probando, pero como que le queda como, se le ve el ombligo en la talla L, oye, ¿cómo que hacemos? No, y empecé al final a tratar de venderla un poco, pero explicándolo al final a cada uno, oye, el problema que tenía, oye, la talla, ¿sabes que las tallas son más grandes? Oye, anda comprando, pero al final la experiencia era tan mala que hay que decir que las poleras, chao. ¿En qué terminaron las poleras? Las poleras terminaron, o sea, siguieron en la bodega hasta hace 2 años que se las regalé a una fundación porque dije, o sea, por último, de hecho a la fundación Ganémosla en la calle que conocía a ella y sabes que se las regalamos y dijimos, por lo menos, ya que estos niñitos que están haciendo estos partidos de fútbol y era una lógica bien de deporte bien entretenida la fundación y dije, por lo menos que tengan un premio y que alguien se lleve estas poleras, porque dije, yo estas poleras si no se van a morir en el olvido. Y te diría que ahí aprendí y dije, ¿sabes qué? No es tan fácil, en verdad. No es tan fácil. Hay que muchos detalles que tenéis que estar preocupándote. Hay un montón de tropezones que te vas a ir poniendo en el camino al final y la dificultad está ahí. En el fondo, tratar de mantener y perseverar un poco en todos esos tropezones que te vas a ir poniendo y que de repente van a salir caro. O sea, yo me acuerdo que le terminé pagando a la no era china, a la de Perú, le dije, ¿sabes qué? Te voy a pagar la mitad. Me llegaron las poleras, pero me llegaron las mitad, o sea, con unas tallas ridículas, o sea... Olvídate, la tengo hoy día 2 poleras guardadas así como ya para el recuerdo del chascarro que me mandé hace 5 años. Ya, ¿no? y te lo aceptó. Y me lo aceptó, pero no, obviamente fue problemático también como experiencia, porque al final uno va construyendo una marca y es súper fácil ir destruyendo el valor de esa marca a medida que vaya entregando una experiencia que no vaya en línea con lo que estáis entregando también anteriormente. Entonces, oye, ¿te parece, Tomás, Juanma, que vayamos a la pausa? Sí, estamos en la pausa ya, pero tenemos harto para seguir conversando. Eso. Está muy interesante esta historia. Hoy día estamos conversando con Tomás Irarrázaval de Dryhood. Seguimos en Más que un Pitch de inmediato. Más que un pitch, en Infinita 100.1. Con Kumon puedes abrir tu propio centro educativo con una inversión accesible, con respaldo constante y un método probado mundialmente. Hay puntos disponibles en Santiago y regiones. Conviértete en franquiciado Kumon hoy. Infórmate más en kumon.cl/franquicia. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Esta es una buena noticia para los emprendedores porque si tienes una startup, scale-up o empresa, postula a Tecla, el fondo de innovación donde podrás elevar el impacto de tu negocio como socio de Caja Los Andes. Postula del 15 de mayo al 15 de junio y crece. Más información en cajalosandes.cl/tecla. Recuerda que este año todos pueden postular, afiliados y no afiliados. La máquina del futuro llegó a Mercado Pago. Sí, una nueva máquina de cobros para tu negocio. Recibe el dinero de tus ventas al instante, más rápida y sin costos ocultos. Encuéntrala en mercadopago.cl. Estamos de vuelta en Más que un pitch, conversaciones con emprendedores y sus historias, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio de Radio Infinita y el DF+. Estamos de vuelta en Más que un Pitch, hoy conversando con Tomás Irarrázaval de Dryhood, Juan Pablo Silva. Oye, ya que estamos hablando de problemas, sigamos con los problemas. Yo entiendo que ustedes tuvieron también un problema con un contenedor que se les atrasó. ¿Por qué hago tanto énfasis en este problema? Porque como tú decís, hay mucha sensación de que hoy es súper fácil emprender, hagamos una marca de ropa, mira, compramos por Alibaba, nos hacemos cargo del proveedor, mandamos hoy día con inteligencia artificial, diseñáis una colección completa y después te llega una pringa. Entonces, vámonos a ese otro problema que puede servirle a mucha gente que está emprendiendo. Bueno, ahí es cuando entra la segunda derivada, en el fondo, que el segundo como capítulo de Dryhood empieza cuando entra Matías y Clemente y empezamos a traer toda esta familia de mix de productos.
empezamos a agarrar un vuelo ya importante cada temporada. De hecho, fue como un boost, por decirlo, en todo como el crecimiento que empezó a tener Dryhood los últimos, diría, 4 años. Cuando empezó a haber mucha más dedicación en el proyecto. Con gente full time ya. Claro, con Ya. gente full time y todo. Y una de las temporadas llegamos y dijimos, ¿sabes qué? Ya, la temporada anterior no era increíble, ya, ¿sabes qué? Traigamos de nuevo más productos. Y hubo unos contenedores que, entre toda esta crema que realmente hubo con contenedores, no sé qué, dijimos, ¿sabes qué? Traigámonos harto. Empezamos a traer los contenedores de 40 pies ya llenos. Y dijimos, ya. Pero así apuesta a lo grande. A lo grande. Y ahí dijimos, es bien suicida igual. Sí, sí. Pero igual veníamos de una temporada anterior que nos había ido muy bien y dijimos, en verdad, íbamos con hartos productos, pero era algo que era factible, en verdad, se podía hacer. Pero dijimos, ya, hagamos esta nueva orden, empezamos a hacer estas nuevas órdenes que eran más grandes y el container se empezó a trazar. Oye, se empezó a trazar. Y de repente, oye, nos dan ETA del último contenedor que nos te llegaba, porque había uno que ya habíamos vendido un par, venía un mix, entonces no teníamos muchos productos, pero el fuerte venía en este contenedor. Y este contenedor tenía fecha aprox 15 de diciembre llegaba a Chile. 15 de diciembre, o sea, el retail en general, diciembre es fuerte. Entonces, si tú estás el 15 de diciembre y te llegan el 15 de diciembre, entre que te llega el contenedor, el 20. desaduaní, entre que si no te hicieron aforo, que eso también no ha pasado y que han sido tropezones, que oye, que creéis que todos los ETA o los deadlines se van a ir cumpliendo y en verdad no es así. Y nos pasa este contenedor que dijimos, ya, nos llega el 15, ¿sabes que hagamos una preventa? Estos hits, ¿sabes que la vamos a vender todo? Y por último llegamos y cuando nos lleguen los productos salimos a despachar todo como loco nomás. Partimos la preventa a punta de Horacio como un tipo 20 de noviembre. Ya, vamos con todo. Prendimos e-commerce, le metimos ya caña para que la cuestión arrasara. Y de repente empiezan a caer órdenes. Oye, y algunas empiezan a decir, oye, ya, puta, ¿qué onda mi orden? No, debería quedar más o menos 15, llega el 15. Era una época además que todos los clientes, muchos clientes que venían de hace tanto tiempo te van escribiendo también, tenían tu WhatsApp, porque al principio la venta era por WhatsApp, entonces mucha gente, oye, ¿sabes qué? Yo tenía tu número, oye, ¿qué onda? ¿Cómo van los pedidos? No, si llega el 15, realmente, oye, llega el 16, oye, se empezó a trazar el container, veníamos con, no sé, habrán sido por lo menos 500 órdenes, o mucho más, yo creo que quizás llegamos a las 1000 órdenes, y de repente llega el contenedor, un 15 de diciembre, 16 ponte, entre que desaduana y todo, llega el 20 de diciembre, lo teníamos en la bodega, y dijimos, concha la lora. O sea, vamos a tener que despachar 1000 órdenes y armar las 1000 órdenes nosotros. Nosotros no estamos, hoy día en un minuto que ya hoy día tenéis fulfillment y tenéis un montón de cosas como soluciones logísticas, ahí éramos nosotros. Llegan las 1000 órdenes, o sea, tuvimos que estar literalmente 24/7 en la bodega hasta las 5 de la mañana preparando pedido, saliendo nosotros mismos a las calles, nosotros armándonos como Simply Route las rutas para tratar de despachar estos pedidos porque la gente se estaba volviendo loca, porque, o sea, sobre todo para ti, tú compras para Navidad y tú compraste mucho, de repente se adelanta, vais comprando más o menos en noviembre, alguien programado y que quiere comprar sus productos como con tiempo y no estar en el caos, porque tú ir a un mall el 20 de diciembre es mamarte el infierno. No, o sea, nadie quiere estar en un mall el 20 de diciembre. Entonces la promesa del regalo o llegaba, o sea, no había ninguna alternativa. Entonces toda la gente histérica que llegaban, llamamos. Habían algunas que mamás te decían, oye, ¿sabes qué? O busco una alternativa, pero dime la verdad si es que esto va a llegar, porque si no llega va a ser un caos. O sea, y ponte en verdad terminó siendo, no sé, logramos despachar tipo 22, 23, sacar todas las órdenes. Te lo prometo que era un caos, o sea, todas las mamás decían, o mamá o cliente y todo, decían, de verdad no lo puedo creer, o sea, que hayan logrado esto, pero era una locura, la experiencia había sido también mala, porque, o sea, que tú compré un producto y hoy día como lo que estábamos al dropshipping, que compráis en China y que te entregan con un delay de 15... Una experiencia mala, nadie quiere, hoy día la gente cada vez quiere los productos más rápido en tu casa, o sea, y sobre todo cuando quieres regalar algo. Día, de hecho. O sea, el gran problema que tiene el retail en Chile, digamos. O sea, que en Mercado Libre te llega el mismo día o al día siguiente, claro. Versus, no sé, por las grandes tiendas del retail que se demoran una semana y uno dice, pero ¿cómo es posible? Una semana, siendo generoso, porque a veces se pueden demorar 2. Claro. O sea, y claro, y es el valor, al final hoy día como que tu valor agregado en la velocidad de despacho. Sin efectivamente duda. En Mercado Libre hoy día lo que más valoran, atributo más valorado. Mercado Libre tiene la opción de además que marcar que te llegue hoy. Claro. O sea, todo en Mercado Libre. Claro, todo.
todo. Literal. Y tú tenés la posibilidad de marcar así como la pestaña que llegue hoy o mañana. Claro. Y buscáis bajo ese criterio. No sé si hay otro, digamos, Claro, retail y hay- que te permita elegir que te llegue hoy o mañana. No, prácticamente ninguno. Y tu decisión de compra también se basa en eso. Po. O sea, Absolutamente, la mía se basa mucho en eso. Claro. Que a veces estoy comprando algo que no necesito hoy día ni mañana. Yo lo necesito una semana más, pero... Pero digo, quería estar seguro de que el producto te llegó. o sentir que te llegó, punto. No, Sí. no esa incertidumbre. No, No esa incertidumbre. Claro, que en muchos casos sobre todo pasa. Es como que te dicen, oye, la promesa de entrega entre el 5 y el 7. O sea, compré unos juegos de vaso, ya, online, en una tienda que está a 8 cuadras de mi casa. Pero lo compré porque no tengo tiempo para ir a comprarlo, porque yo trabajo aquí, estoy aquí buena parte del día. Una semana para despachármelo, yo digo, pero es una locura. Una semana para una cuestión que está a 8. O sea, hay compras de Amazon que me llegan más rápido. Claro. De O Amazon. sea, y de Alibaba. De Alibaba. Claro, también. bueno, y toda la asiática hoy día que hoy Hoy día. día que- Chain te llegan 2-3 días. Sí, po. Anda a saber qué pasó ahí, por qué llegó tan rápido, pero Claro. llegó. Claro. Yo juego los resultados, ¿no? Sí. Oye, hemos hablado, bueno, de estos porrazos que te han mandado, que creo que es súper educativo para la gente que nos está escuchando. Cuéntanos un poquito ahora del negocio, cuántas personas trabajan, qué productos tienen, cuánto han ido creciendo, si nos puedes dar un poco de cifras también para ver el calibre de lo que estamos hablando. Sí, partimos con, bueno, una categoría que era la que contaba inicialmente y hoy día ya vamos en más de 5 categorías de productos. El mix de SKU, si partimos en 25, hoy día estamos en una familia de 150 SKU y esta temporada vamos a casi 200 SKU, o sea, ha crecido harto y no ha pasado mucho en cifras más o menos al año, o sea, te diría que en venta hemos crecido a triple dígito, temporada a temporada, y que de hecho ha sido un gran desafío, sobre todo logístico, porque como la temporada a nosotros nos pasa que es un negocio tan estacional, que corre solamente el verano, nos ha pasado que hemos crecido tanto que los operadores en general que te hacen la logística no han ido aguantando la velocidad de crecimiento que hemos ido teniendo, en el fondo. Nos ha pasado que íbamos a algunos términos medios y oye, increíble, no lograron despachar, pero estábamos sacándole jugo y ganas y ya no era yo a las 5 de la mañana, sino ellos hasta las 5 de la mañana. De ahí hemos migrado al siguiente y cada año nos hemos tenido que migrar un poco en esa operación por el crecimiento que hemos tenido y el volumen de pedido. Y sobre todo que para nosotros es como un 0 a 100. O sea... Claro, piensa que octubre empieza ahí. Claro, en septiembre, partimos en septiembre y ahí no para, o sea, no te suelta hasta ahora. Hasta ahora, junio. Ah, ya, O sea, mayo en verdad. Mayo. Ahora Julio, obviamente julio, tenemos agosto están muertos. Sí, ahí baja harto, considerablemente, obviamente, porque se pierde como todo el foco, obviamente la gente deja de ir a la playa. Al final, hoy día nosotros lo que estamos abordando es una categoría que, la verdad, es una categoría que no existía. El mundo de la playa no es una categoría que exista hoy día. O sea, claro, es que existe, pero está muy diversificada en distintas cosas, digamos. Claro. O sea, desde el balde con la Sí. pala para el cabro chico, al quitasol, incluyendo las paletas de playa, pero como que no encontráis todo en un mismo lugar. No encontráis todo. Salvo en un rincón del Jumbo, por ejemplo. Exactamente. Y una categoría que al final, si tú lo pensáis, Chile tenía 4.500 metros de costa, o sea, una costa kilómetros, Sí. claro, kilómetros, sería medio chico si no. Claro. Ya por lío, ya, pero... Ya. Perdón, pido Pensamiento hablado Claro, de nuestro compadre. claro. ¿Ya? Pero tenemos una costa gigantesca, en el fondo hay playa y es una categoría que en verdad está poco abordada. Y lo que empezamos a hacer al final es crear una familia de productos y un concepto alrededor de la playa en donde... Solo playa, digo, estoy pensando en que ampliarse a otros precisamente para aprovechar la estacionalidad, por ejemplo, no sé, nieve. Muchos nos han dicho eso, pero en verdad como que pierde un poquito el foco de lo que hoy día hemos construido como valor de marca. O sea, como que igual hoy día existen marcas estacionales. O sea, Sí, marcas de un Coleman, por ejemplo, que es una marca hoy día que tú la veis, una marca gringa, o sea, mundial. Sí. Tiene su estacionalidad, es una marca de camping que vive el mismo dolor, en el fondo. Y creo que realmente, si bien obviamente estamos peleando, o más que peleando, estamos en varios desarrollos de productos y cosas para ir rompiendo un poquito más esa estacionalidad, igual hay marcas hoy día que viven esa estacionalidad. En el fondo es una realidad. Claro. Pero por lo menos el concepto de la playa, como ese one-stop shop de la playa que estamos creando, también nos ha hecho mucho más atractivo hoy día de cara a retail. O sea, en el retail también hoy día se quieren empezar a meter mucho más en el mundo de la playa. Hemos logrado entrar en prácticamente todas las salas justamente por lo mismo, porque es un concepto que hoy día no existe y que en el fondo nosotros vendemos un concepto como un todo, porque nos pasa muchas veces que, oye,
Si tú te ponías a comparar precios de toalla, vaya a buscar la toalla probablemente la más barata. Nosotros te vendemos al final el pool completo, o sea, una línea que tiene en cuenta toda una historia. Hoy día nos hemos metido demasiado también no solo en la calidad del producto, sino que también como en la historia que contamos y un poco en el diseño. En el fondo, en todos los diseños de producto conectan unos con otros también. O sea, te hay como un pool y un mix de productos como bien rico en tu experiencia. Oye, ¿cuánta gente trabaja hoy día en Dryhood? Somos 6 personas. 6 personas. 6 personas, y en verano obviamente contratamos más gente de repente estacional. ¿Y les costó mucho definir quiénes eran sus buenos proveedores? Fueron hartas iteraciones, muchas veces porque si bien logramos definir inicialmente varios proveedores que nos fue bien, uno de repente, y yo creo que un aprendizaje que tuvimos fue que en producto, al final, uno siempre trata de bajar los costos, pero muchas veces no te das cuenta que estáis bajando en calidad. Y tratar de mantener esa calidad, y en esas como negociaciones al principio fueron como, yo diría que muchas veces nos equivocamos en esos proveedores, en el fondo, en que tratáis de apretar, y te das cuenta que lo único que hay que llegar es tener un producto de peor calidad, en el fondo. Oye, y estas sillas que dijiste que fueron un hit, tiraron una silla, ¿y cuántas se trajeron? Ni siquiera cuántas vendieron, cuántas compraron. Fue en ese minuto, por ejemplo, era como un contenedor de 40 pies. Ya. Sí. O sea, realmente fue un hit. Sí, era un hit. Por cierto, hoy día, bueno, son varias. Hay un mix mucho más amplio. Hoy día tenemos un montón de productos que también no arman esa familia, pero sí como que partió la silla, como que se convirtió como en la segunda ola de popularidad, por decirlo, de lo que fue. Si partimos con el poncho, en donde el poncho se volvió como el producto taquillero en la playa, después la silla empezó ya a arrasar, y de hecho es cada vez más entretenido porque realmente ya te das cuenta cómo va creciendo cuando empezáis a ir como vaya a la playa. Al final es un producto hoy día que tú lo veis que está afuera. No es como algunas marcas que probablemente, no sé, por la polera me la puse abajo, en verdad no tengo idea si es que la polera es o no. Cuando hay a la playa igual es algo más notorio, entonces es más entretenido cuando te vas dando cuenta de que, oye, es que la silla la estás empezando a ver, se empieza a sentir en el fondo y a palpar que, claro, hay gente que ya no es tu círculo de amigos y tu familia la que te están ayudando, sino que la gente hay clientes de verdad. Claro, hay clientes de verdad. Oye, se nos va el tiempo en el minuto que nos queda. ¿A quién le recomendarías tú a los que están emprendiendo, quieren emprender, no les está yendo bien en su emprendimiento? Yo creo que un poco lo que contaba al principio, pasión y perseverancia. Haz algo que en verdad te apasione, algo que en verdad te guste, pero también persevera. O sea, de verdad que hay un montón de tropezones. El camino, mucha gente en el camino siempre han dicho, oye, ese no es el camino correcto, oye, no les va a ir muy bien con esos productos. Yo creo que podéis vender, o sea, vasos plásticos, aunque esté de moda hoy día algo sustentable, lo que sea, pero mientras más gana uno le ponga y más energía, te va a ir bien. Y yo creo que hay que ir remando nomás y tratar de sacarlo adelante un poco con ganas. Al final hay que ser resiliente. Yo creo que el resiliente es el que va al final sobrevivir en la carrera, por decirlo de alguna manera. Muy bien, pues buena conversación con Tomás Irarrázaval de Dryhood hoy en Más que un Pitch. Muchas gracias, Tomás, por venir al programa. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF. En Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.